Listo, grabando clase. Bueno, mis queridísimos amigos, ayer estábamos viendo algo tan subjetivo como es los límites del poder punitivo, que decía Zaffaroni lo definió como algo ficticio, ¿no? Ese límite. Y la respuesta es sencilla. El límite lo impone el mismo poder punitivo. El mismo poder punitivo es el que dice cómo son los límites exactamente. Sí, nosotros estábamos señalando que antes existían unas penas desbordadas. Hoy en día estamos llegando a eso. Estamos retomando, ya vamos por una cadena perpetua. En menos de 6 meses vamos a tener varias cadenas perpetuas. Y en menos de lo que canta un gallo vamos a estar en penas de muerte. Y todo eso es poder punitivo. Que lo están usando de diferentes maneras, claro, lo están usando de diferentes maneras. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad de un tinte político, claro, porque es que por eso, y inclusive Zaffaroni alcanzó a hablar de eso, la política tiene una influencia gigante, o más bien los intereses en la política. Y estamos jugando con nuestro derecho penal como si fuera la solución a la panacea para dirimir todos los conflictos sociales que tiene Colombia. Y obviamente hoy nos corresponde, mis queridísimos amigos, primero, Johncito, ¿verificaste que ya estás emparcelador en Moodle? Sí, profe, ya estoy terminando el de ayer para Listo. subirlo ahorita y inmediatamente, pues, en el transcurso de la clase estoy tratando de hacer el de hoy al Perfecto. tiempo. Gracias. Lo otro es, vieron que les colgué algunas cositas ahí en Sí, la clase. profe, espere, dos cosas. La primera, la compañera Diana Sánchez ha tenido problemas de conexión durante todo el día, entonces no creo que se pueda conectar, pero pues ya me había comentado desde Ok, la clase pasada. perfecto. Y sí, y iba también a mencionar eso. Sí vi que subió otras diapositivas, pero son las mismas de la otra sesión. ¿De la anterior? Sí. Mierda, no jodas. Bueno, ahorita la comparto. No, profe, perdone que leo. No, hay una devolución del derecho penal que no tiene nada, son diferentes a las de ayer. Sí, sí, son las de la evolución, son las que vamos a usar hoy. Lo que pasa es que la de 2 la subió doblemente. Entonces, subió la de ayer también, hoy también. Oh, ok, Entonces, pero para hacer esa claridad, disculpe. listo, listo. Sí, vamos a ver de la evolución del derecho penal. Ayer estábamos tratando de tener conceptos de qué era el derecho penal, qué era la dogmática penal, qué era el poder punitivo del Estado, ya para adentrarnos un poco más y sobre todo esta locura de, oiga, ¿cómo es que empezó todo esto? ¿Por qué el derecho penal? Sí, estamos viendo desde el contrato social, pero ¿desde qué época? ¿Cómo se empezó a generar la introducción? ¿Empezó a funcionar de tajo el derecho penal o cómo fue desarrollado? Para eso quiero que veamos en esta diapositiva. ¿Ya estamos en pantalla? ¿Sí la tenemos? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Muchachos, toda esta locura empieza con la fase oscurantista. La fase oscurantista, mis queridísimos amigos, allá vamos a ver que el derecho estaba muy influenciado por el derecho natural. El derecho natural era la panacea, pues. El derecho natural, o sea, lo que venía eh, Del poder divino. del poder divino era la regulación que nosotros teníamos que aplicar. Si nosotros vemos como tal como lo pongo en la diapositiva, no existía el derecho penal propiamente dicho. No había un derecho penal configurado, pero sí abstracto. ¿Y por qué sea abstracto? Porque miren, como lo dije en el segundo renglón, se prohibían hechos que atacaran la integridad del sujeto o de un grupo social. Cuando se prohíben, estamos limitando. Cuando estamos limitando, estamos ejerciendo un poder punitivo. ¿Sí?
Y abajo, se ampliaba la violencia como retaliación o castigo, el cual era ejecutado por las autoridades militares, religiosas o políticas. Pues bien, importante, castigo. Castigo. Acción, castigo. Entonces teníamos que existía la retaliación. Eso era un castigo que era merecido por su conducta. Pero que era importante, como se dice acá, autoridades militares, religiosas o políticas eran los encargados de sancionar para la consecución de esos castigos. Y eso generaba un desbordamiento de poder absoluto. Eso hacía que hicieran lo que se les diera la gana y además podían castigar como quisieran. No había límites. Podían hacer lo que quisieran. Entonces, si nosotros hablamos del límite del poder punitivo, desde luego ya, pues en realidad hasta ahora se estaba construyendo toda esta situación, pero en efecto no había límites. En efecto no había límites. Era desbordado. El único límite que podía poderse llegar a entender eran las únicas autoridades que podían ejercer cerramos un poquito. Ya. Las autoridades que podían ejercer estos castigos, que eran limitadas solo a esos 3 regimientos. Pero hacían lo que se les diera la gana. Hacían lo que se les diera la gana. Pero bueno, empezó a andar el derecho penal, gracias a Dios, de eso vivo. Y listo, muchachos. Después de eso, ya con la necesidad de crear estrictamente algunas limitantes al poder punitivo del Estado, es que el rey de Babilonia, Hammurabi, crea el código. 1750 a.C. Y acá es donde empezamos a mirar el primer concepto de la ley del talión. Y eso era un estamento instituido con la finalidad de retribuir, ojo por ojo, diente por diente. Entonces mirábamos y ponían eso una balanza, usted quita un brazo, le quita un brazo y la balanza va a estar exactamente estabilizada. Pero muy importante, esto que connoto aquí, se establece el principio de inocencia al considerar que el acusado o acusador podían aportar pruebas. Ya había una Podían probatoria. aportar pruebas. Importante. Pero, por ejemplo, había tal desbordamiento o falta todavía de organización que si habían 2 sujetos o 2 individuos inmersos en un pleito, se paraban en lo alto de la montaña, tiraban al acusado al agua. Si el acusado moría, se hacía justicia. Si el acusado se salvaba, era porque era inocente. Y la consecuencia era que le aplicaban pena capital a quien acusó. Veamos este videito que es cortico. Sobre ese código, existe en la actualidad, está en París. Ojalá pudiéramos viajar a conocerlo. Grammarly can help. This sentence is grammatical. Profe, no se ve. Ya, tranquilos, que estaba primero quitando el anuncio. Aquí está. Listo, profesor. Se fue.
Algo tan común para nosotros como que exista un código civil con unas normas que nos rigen a todos es algo relativamente moderno. De hecho, la primera constitución, entendida como conjunto de leyes que regían la vida de los ciudadanos, nació en los Estados Unidos en 1787. Sin embargo, uno de los primeros códigos legales de la historia apareció muchísimo tiempo atrás, en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo, gracias a un rey sumerio de nombre Hammurabi. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Llevo un par de semanillas sin subir vídeo y la verdad es que se me ha hecho bastante raro. Hoy nos toca viajar, como ya habéis podido intuir, a la antigüedad, concretamente a los primeros años del segundo milenio antes de Cristo, momento en el que Hammurabi gobernó como rey de Babilonia, una de las ciudades más prósperas e importantes de la historia de Mesopotamia. Este gobernó desde el 1792 al 1750 a.C. y llevó a cabo con éxito una agresiva política expansionista, conquistando varios territorios rivales y proclamando el imperio babilónico. Sin embargo, pasó a la posteridad no por ser un excelente estratega y militar, sino por ser el primer rey legislador de la historia de la humanidad. En otras palabras, fue el primer gobernante que puso por escrito unas normas que habían de regir en la sociedad de la que él, en este caso, era el líder, no solo espiritual, sino también político. Fue en los últimos años de su reinado cuando mandó redactar estas leyes, considerados uno de los primeros textos legales de los que se tiene constancia a nivel histórico, y del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos, y también los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad rompedora y desconocida en esa época, ya que en casi todos los lugares e imperios de aquel momento, los monarcas gobernaban de manera despótica y autoritaria, sometiendo a sus súbditos a sus propias decisiones unilaterales y caprichosas. Evidentemente, visto y juzgado desde una óptica actual, el código era extremadamente duro, cruel y, por qué no decirlo, salvaje, pues Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso infracciones leves, como por ejemplo que las mujeres entrasen en una taberna o que los hombres diesen refugio a esclavos huidos. Sin embargo, este código se ha hecho famoso por ser la máxima expresión de la aplicación práctica de la ley del Taelión, un principio jurídico de justicia retributiva en el que se imponía un castigo que se igualaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad, resumida en la famosa sentencia del ojo por ojo y diente por diente. Además, estas leyes no dejaban de reflejar el tremendo carácter supersticioso de la sociedad mesopotámica. De hecho, un ejemplo bastante cómico de lo anterior y que os va a hacer bastante gracia es el siguiente. En el caso de existir un conflicto o un pleito entre dos ciudadanos de la ciudad, el código lo zanjaba de la siguiente manera. Ojo, porque tiene pena. Se obligaba al acusado a tirarse a un río. Si el tipo era culpable, se ahogaría y bueno, pues si se ahoga, muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, si el acusado, después de tirarse al río, se salvaba y conseguía escapar, se libraba de cualquier tipo de castigo. Lo gracioso de todo esto es que si el acusado conseguía salvarse, como hemos dicho, el que había acusado sería castigado con la pena de muerte por levantar falso testimonio. Vamos, pobrecito del que acusase a alguien que supiese nadar, ¿o no? Tío, que al que acabas de acusar sabe nadar. Mierda. El código, formado por 282 leyes, fue redactado y tallado en un pilar de basalto de 2,4 metros de altura, por unos funcionarios muy comunes en estas primeras civilizaciones orientales, los escribas. Estos eran personas de gran prestigio social y reconocimiento, que conocían y dominaban la primera escritura de la historia, es decir, la cuneiforme, que había surgido por aquellos lares en torno a la mitad del cuarto milenio antes de Cristo, y que no fue descifrada hasta 1835. En resumen, el código completo pedía a las generaciones coetáneas al mismo y las venideras que no lo modificasen bajo ningún concepto, pues se tenía la creencia de que esas leyes habían emanado de los propios dioses y, lógicamente, saltárselas o intentar cambiarlas se convertiría en una especie de atentado a la divinidad. Según Hammurabi, sus descendientes en el trono debían someterse al control de estas normas, evitando la tentación de gobernar bajo sus propios antojos personales. Esta novedosa idea de que incluso los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituyó un concepto revolucionario y más teniendo en cuenta que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, casi 1300 años antes de que surgiese la democracia en la Grecia clásica. Y una vez explicado todo esto, seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando de cómo conocemos hoy en día este código. Pues bien, al calor del desarrollo de la arqueología como ciencia moderna, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esta estela con las leyes del mítico rey fue descubierta y desenterrada en el año 1901 por un grupo de arqueólogos franceses en territorios del actual Irán, estando expuesta en la actualidad, para quien quiera verla de cerca, el Museo del Louvre de París. Y con esto llegamos al final del vídeo.
¿Conocíais las leyes de Hammurabi? ¿Conocéis algún otro código de la antigüedad que se le parezca? Pues todas las opiniones, comentarios, pareceres, lo que os apetezca, lo podéis poner aquí debajo, siempre desde el respeto, siempre lo digo. Cualquier aportación de este tipo siempre es bienvenida en el cubil y enriquece muchísimo los vídeos. Ya sabéis que me encanta leeros y agradezco muchísimo la participación tan activa que hacéis continuamente en el canal. Por otra parte, también animaros a que me sigáis en mis otras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Suelo ser bastante activo en ambas y suelo subir cosas bastante interesantes, también relacionadas con la historia. Así que si no me seguís en esas redes sociales, os las dejo por aquí las dos para que me sigáis y también estar un poquito más en contacto por ahí. Por mi parte, deciros que nos vemos muy prontito, mucho más pronto de lo que pensáis. ¿Cómo lo vieron, muchachos? Bien, profesor. Bien, profe. Profe, Profe, el video. Profe, yo podría hacerle una preguntita así como, o sea, está en el contexto, pero como para, o sea, para que me aclarara algo. Sí. La cuestión es que el profesor deja ver que en cierta forma está totalmente en desacuerdo, por ejemplo, con lo que es ya sea la pena capital o una cadena perpetua, ¿cierto? ¿Por qué, o sea, por qué esa, o sea, por qué el profe está totalmente en desacuerdo con eso? Me explico, digamos, en mi caso, yo, la línea de pensamiento mío en la parte política y eso, o sea, me ubico en la izquierda, pero, digamos, yo no veo con malos ojos que una persona que, que, bueno, ya sea con pruebas, ¿no? O sea, que siempre desde la parte de la prueba se determina que es alguien nocivo para la sociedad, ¿sí? Sé que como en la Constitución lo dice, él tiene un derecho a una defensa, al derecho de la presunción de inocencia y todo. Una vez ya probado que se sabe que cometió el delito y todo eso, en mi caso, yo estaría de acuerdo con una pena por ejemplo, la cadena perpetua, no hablemos de la pena capital. Yo estaría de acuerdo con eso. Quisiera saber es por qué, o sea, dónde se encuentra la parte negativa de esa decisión, ¿sí? Como de la toma de esa decisión hacia el profe. Primero tengo que explicar qué es una pena. Y los fines de la pena los vamos a ver mañana. Mañana la clase es decantada a fines de la pena. Para poder dar una respuesta sobre el particular, toca que sepamos primero qué es una pena. Ah, listo, profe. Bien, bien. Osquitar, ¿qué hubo? No, profe, es lo mismo que usted decía, porque es que hay que respetar la Carta de los Derechos Humanos y los tratados internacionales para hablar precisamente por qué alguien se opone a la cadena perpetua. Entonces, pero mañana como lo vamos a tocar, pues entonces lo discutimos en ese debate. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, pues en realidad ahí lo que podemos observar es, sí, ese es el primer asomo que tenemos para una codificación, las primeras reglas escritas que van a decir, oiga, sí, existe el derecho penal. Ojo, el derecho penal hay que pararle bolas y es esto. Me parece del carajo. Me parece del carajo. Pero lo que podemos observar a simple vista es que, sin lugar a duda, no existía para nada, una limitación al poder punitivo del Estado. ¿Cómo es eso que porque una vieja entra a un bar, pena capital? En realidad, la sociedad sí estaba preparada para asumir eso. Pues, muchachos, volvemos al mismo cuento de ayer, el contrato social. Todos desde esa óptica. Todo lo vamos a manejar desde allá. Oiga, es el contrato social el que nos obliga a vivir en sociedad con unas reglas que nos impone el soberano. ¿Listo? Pero hay que aplaudir que Hammurabi pretendía limitar de cierta manera el poder punitivo del Estado. ¿Y cómo lo limitaba? Inclusive él decía, mis descendientes también tienen que ser sometidos a esta norma.
para que no hagan lo que quieran. Y bueno, ya ahí empieza a tenerse... Oscar, tú opinaste ahorita, ¿cierto? Sí, para bajar la mano. Ok, gracias. Pues bien, muchachos, eso era Hammurabi. Buen comienzo. Por lo menos ya teníamos algo escrito, ya podemos decir, oiga, sí, ya hay un código penal. Y ese es el primer código penal. Qué berraquera ir a conocerlo, de verdad. Nada, pues continuamos. Entonces, mis queridísimos amigos, después de eso viene otra locura que era el código Manú. Hacia el año 200 antes de Cristo, continuamos, fíjense que continuamos con las influencias religiosas, un derecho natural nato, establecía qué era lo bueno y qué era lo malo, qué es permitido y qué no era permitido. Eso viene regulando la actividad de la ciudadanía. Vuelvo y comento, influenciados por un contrato ficticio. Influenciados por un contrato ficticio. Pero fíjense, aquí ya regulaba el comportamiento de la mujer, se le daba un poco más de atribuciones, sin embargo, muy sometida a muchas desventajas, obviamente. Y muy importante, habían castigos, habían muchos castigos. Como ustedes pueden ver en esos dos puntos que yo les traje a colación. El adulterio, por ejemplo. Y lo que se pudo observar del Código Manú también era que existía un exceso del poder punitivo. Pero si en la actualidad todavía existe un exceso del poder punitivo, ¿qué podemos decir de estas épocas que se suponía que eran menos civilizadas a lo que estamos en el día de hoy? Después de eso, muchachos, ¿qué más que influenciado por la ley divina que las leyes de Moisés? Entonces teníamos unos principios básicos donde se tenían ya unas prohibiciones estrictamente cantadas. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, bla, bla, bla. Pero eso sí nos servía para decir, oiga, continuamos de cierta manera aplicando un derecho penal, no en un estricto sentido, pero sí en una manera lapsa, pero que ya no genera unos códigos de conducta que deben ser optados por la ciudadanía, so pena de cometerse una conducta o ejecutar un castigo. Acá los castigos, sin lugar a duda, también se presentaron, fueron muy avanzados los castigos, continuaban, pero ya era un humanismo lo que se pretendía aplicar, un poco evitar una pena capital por cualquier pendejada, trataban de tener establecido ya unas razones fundamentadas para poder determinar, oiga, la persona se hace o no merecedora de un castigo. Y mis queridísimos amigos, empiezan las escuelas. La escuela clásica. La escuela clásica. Si nosotros miramos, acá en la escuela clásica continuaba funcionando ese derecho natural. Seguíamos teniendo ese derecho natural con gran influencia. Acá se hace lo que el de arriba mande. Y se manejaba un criterio que en la actualidad se sigue desprendiendo y es, ojo, usted nace libre y usted verá si la caga. Si usted la caga, sométase al imperio de la ley. Pero buscaban que, ¿cómo lo digo? Buscaban generar la prevención, que lo vamos a decantar muy bien mañana, mis queridísimos amigos, la prevención. La prevención diciendo, oiga, el que la embarre va a tener castigo. Esto era más o menos lo que buscaba ya en esa escuela. Y eso con la finalidad, por ejemplo, de buscar
que no existan las reincidencias y demás. Ustedes saben que en la actualidad reincidencia es lo que hay, ¿no? Se han visto que capturan 30 veces a una persona, comete el delito y demás. Pero lo importante de destacar, mis queridísimos amigos, que nosotros investigamos o juzgamos son comisiones de conductas punibles, no personas. ¿Listo? O sea, nosotros estamos mirando es en un derecho penal de acto y no de autor. Pues bien, eso avanzó. Ya es un poco más organizado el tema. Se habían castigos severos, pero no tan severos. eh, y se buscaba avanzar como sociedad para buscar criterios de aplicación normativa un poco más adecuados para la época, no tan arcaicos como los anteriores. Después de eso, mis queridísimos amigos, viene algo muy genial, la escuela positiva. En la escuela positiva se crea la criminología, mis queridísimos amigos. Allá resulta que llegaban y miraban, oiga, el delincuente es delincuente o más bien es proclive a la comisión de la conducta punible porque, por ejemplo, tiene los brazos largos, entonces el homicida siempre usa brazos largos, entonces puede ser un homicida. Si tiene un día a la frente, tiene la característica de ser un delincuente, le medían la cabeza a la persona, decía, este tipo sí puede llegar a ser un delincuente, no. Propiamente dicho, un peligrosismo jurídico y propiamente dicho, un derecho penal del enemigo, un derecho penal del autor y no un derecho penal de un acto. Pero acá, miren, de verdad es asombroso. Hay que agradecer porque gracias a esta escuela es que se crea la criminología y viene todo ese desarrollo científico para poder empezar a identificar los grandes avances de materia investigativa. Pero desde luego, sí, esto sí generaba, pues eran vinculadas personas a procesos porque sí, eran vinculadas personas simplemente por ser feo, o sea que yo estaría más preso que el berraco. Inclusive los que tenían tatuajes eran proclives a cometer conductas punibles. El máximo expositor, César el Lombroso. César el Lombroso, mis queridísimos amigos, lo vamos a ver acá, vamos a ver su teoría del delincuente nato. Oiga, una obra de arte, esa locura tan berraca en la que se metía este tipo para poder explicar esto. Qué falta de garantías y qué falta de derechos de los ciudadanos. 6 tipos de delincuentes. Teoría del criminal nato de César Lombroso. César Lombroso fue un criminólogo, antropólogo y médico italiano, que se acabó convirtiendo en uno de los representantes del positivismo criminológico y en el precursor de la criminología moderna. En 1876 publicó el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde clasificaba a posibles delincuentes según algunos de sus rasgos físicos, psicológicos y sociales. Si quieres conocer cuál era esta interesante clasificación, sigue viendo este vídeo. Número 1. El delincuente nato o atávico. El nacido para el delito. Es una persona determinada a cometer delitos por causas hereditarias. Es aquí donde Lombroso desarrolló su teoría del criminal nato, en la que afirma que el delincuente nato presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica. Lombroso menciona que el sujeto no ha podido evolucionar, quedándose en una etapa anterior, y basándose en esta teoría, también denominada atávica, indica que este delincuente
está en una etapa intermedia entre animal y hombre. Respecto a sus rasgos físicos, tiene un cráneo pequeño y un escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales. Sin embargo, presenta un gran desarrollo facial y maxilar. Por otra parte, tiene una gran capacidad orbitaria, la frente hundida y un abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza. En cuanto a sus rasgos psicológicos, se trata de alguien muy impulsivo, insensible y sin remordimientos. Además, puede ser vanidoso. También describe características sociales de este delincuente, como que es supersticioso, le gusta hacerse tatuajes y tiende a los vicios. Número 2. El delincuente loco moral. Lombroso lo describe como antipático, poco social, muy egoísta, cruel y muy vanidoso. Es hábil en simular locura y es un delincuente desde la infancia o pubertad. También dice que no lleva tatuajes, puesto que es astuto y sabe que es una aplicación criminal. Respecto a los rasgos físicos, en este caso, el cráneo de estos sujetos no presenta diferencias respecto a los cráneos normales, pero coincide a veces con el delincuente nato en la mandíbula voluminosa y en la simetría facial. Otro dato que aporta es que son sujetos de peso de igual o mayor a lo normal. Número 3. El delincuente epiléptico. Lombroso pensaba que la epilepsia era una señal de criminalidad, pero hacía dos distinciones entre la epilepsia real, en la que hay ataques, y la epilepsia larvada, que también era epilepsia, pero sin ataques. Lo define como un delincuente violento, agresivo, vanidoso, destructivo y con cambios de humor, y afirma que estos criminales son más peligrosos que los locos morales. Por lo general, comete delitos violentos, y cuando lo hace, utiliza siempre armas blancas. Número 4. El delincuente loco. Aquí Lombroso distinguía entre los locos delincuentes, es decir, aquellos que son enfermos mentales y que cometen un crimen sin saber lo que hacen, y los delincuentes locos, que son los que cometen un delito y luego ya enloquecen en la prisión. Dentro de estos últimos, los delincuentes locos, Lombroso los subdivide en 3 tipos. Alcohólico. Tiene una extraña apatía y es violento. Después de embriagarse, comete los delitos. Histérico. Lombroso dice de este tipo que es más común en mujeres. Se trata de personas egocentristas, mentirosas y con gran tendencia al erotismo. Matoide. Este delincuente sería aquel que no está loco, pero casi. Es decir, que está justo en la línea que separa la cordura de la locura. Es ético y ordenado. Sus crímenes son impulsivos y sufren de delirio persecutorio. Número 5. El delincuente pasional. Actúa por impulso, movido por sus pasiones. Lombroso sitúa la edad de estos sujetos entre los 20 y los 30 años. En cuanto a sus rasgos físicos, aquí Lombroso no hace una distinción, puesto que el cráneo de estos individuos no tiene datos patológicos. Sin embargo, detalla que en este caso, este criminal siente una gran conmoción después de cometer el delito, y que al contrario que los delincuentes comunes, no oculta el propio delito, sino que lo confiesa. Número 6. El delincuente ocasional. No tienen caracteres antropológicos criminales. Lombroso clasifica a estos delincuentes en 3 tipos. Pseudocriminal. Es aquel individuo que comete un delito que puede ser de 3 tipos: de manera involuntaria, sin perversidad
es decir, por necesidad o por defensa propia. Criminaloide. El sujeto tiene cierta predisposición a cometer un delito, pero en condiciones normales no lo cometería. Solo lo comete cuando se da cierta circunstancia, incidente o se presenta alguna oportunidad. Habitual o profesional. Se refiere al delincuente que ha recibido una educación que le orienta hacia el delito. Combina actividades legales con delitos. Conclusión. La teoría del criminal nato fue muy criticada, pero también hay que tener en cuenta que fue el primer estudio científico que se realizó acerca de los delincuentes y ayudó a que surgiera la ciencia criminológica. Su clasificación sirvió durante bastante tiempo como herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. ¿Conocías esta clasificación de los delincuentes? ¿Cuál es tu opinión acerca de la misma? ¿Qué opiniones nos merece el que tengamos que judicializar a personas por su apariencia y tal cual como lo señala la persona? ¿Alguien quiere opinar? Oscar, ¿qué hubo? Pues, No, desastroso, básicamente por juzgar a la gente por las apariencias, como dice el dicho, engañan. pues, Y el aspecto de la cara no dice si es delincuente o no, o el nivel oye, eso, socioeconómico. a mí me da miedo es cuando estudio. crezca y que O sea, lo muerda a uno. Claro, sin lugar a duda. Michael, dime, ¿qué piensas? Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Primero, interesante. Yo ya había leído algo de Secha de Lombroso. Y se me hace interesante porque el estudio que él hace es basado en algo. Yo creo que él no creo que él se lo haya inventado, ¿no? No, Debe- obviamente Gracias por preferirnos para estar bien analizó a muchísimas personas, hermano. Claro, él tuvo que haber hecho un estudio invaluable de todo tipo de criminales. Y no criminales, me imagino. Porque obviamente también en el último nivel que pone a la gente que no tiene rasgos, porque no los tienen, no tienen rasgos, igual son personas, digámoslo, normales, vamos a ponerlo ahí entre comillas, igual son criminales, no dejan de serlo. Así no tengan la apariencia y la fachada y el aspecto horroroso que tenemos pues de las personas más crueles. Él tuvo que basarse en un estudio bastante duro para hacerlo, ¿no? Claro que sí. Esa es mi opinión. Gracias. Ivonne, ¿tu opinión? Profe, buenas noches. Pues mi opinión es que pues me parece terrible juzgar de esa manera y creo que por eso este mundo anda loco y va a seguir peor pues por ese tipo de señalamientos y todas esas situaciones que lo ponen a uno como, no, o sea, no estoy de acuerdo con ese tipo de Ok, señalamientos ni de juzgar a una persona por su físico. perfecto. Gracias. Me parece muy bien, de verdad. Pipe, ¿qué hubo? Bueno, profesor, pues yo lo miro desde dos puntos. Uno, equivoco al momento de hacer un estudio en base a aspectos físicos, o sea, rasgos físicos, porque sería prácticamente injusto juzgar a alguien porque ciertos rasgos, entonces usted ya es un criminal. Y desde otro, que es un punto muy bueno y que él lo enfoca es en actitudes, como lo decían lo que era la cuestión del loco, sí, en el del loco, el pasional y el ocasional, que no tenían como tal esos rasgos físicos, pero sí psicológicos, por decirlo así, porque en su momento, cuando, por decir el pasional, actuaba por impulsos, al decidir ver a su prometida con otra persona,
en su psicología, actuaba de manera impulsiva al convertirse ahí se puede convertir en un asesino. Entonces, por ese lado, me parece muy interesante porque hizo un estudio muy acertado en ese punto, en el tema de de la psicología, no tanto lo físico, sino más de la psicología, me llamó muchísimo la atención. Súper y bien interesante. De verdad que es un gran avance y gracias a este tipo pudimos llegar ya a tener, bueno, lo que podemos, los avances tecnológicos y demás en nuestras ciencias investigativas. Aquí, Gelacio, ¿qué hubo? Pues, profesor, a mí me parece también que no se debe juzgar a las personas por la apariencia. Hay muchas personas que tienen cara de ángeles y son muy malos. Y también hay personas que tienen cara, digamos, de personas terribles y usted los trata y con el tiempo se da cuenta que son excelentes personas. Ese es mi aporte, profe. Perfecto, totalmente cierto. Carlos. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy de acuerdo que uno no debe, pues, tratar de decir a alguien por la cara, pero más de una vez yo creo que más de uno de nosotros lo ha hecho, que usted viene por una calle solo y viene un tipo ahí con una cara toda horrible y usted ahí mismo, uno se cambia de cera. O sea, uno intuitivamente y hace eso, ¿o no? Sí, sí, sí. Todos decimos, uy, no, eso no se debe hacer, pero todos lo hemos hecho. ¿No? Eso es cierto, pero el tema es, ¿hay que judicializarlos por ser feos? No, por eso no. No. Pero tampoco no podemos decir, no lo hagas porque todos lo hemos hecho. ¿Sí? Como quien dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Ok, sí, perfecto. Como es Muy que se bien. ha vuelto como una cultura social. Bueno, pero es que hay unos que sí de verdad nos demuestran la maldad en la cara. Pues la verdad, yo no estoy de acuerdo en que juzguen a la gente por su apariencia. Me parece, sí, no estoy de acuerdo con eso. Okay. Luis Carlos. Sí, profe, pues tampoco estoy de acuerdo que lastimosamente hoy en día tengamos que juzgar a las personas por su apariencia y pues más física, pero pues también pienso y que también en la sociedad en la que nos encontramos, muchos de nosotros nos hemos tomado la tarea de pronto de juzgar a las personas por el simple hecho de sus rasgos, en este caso físicos, y pues judicialmente creo que lo tienen muy presente las autoridades, estos rasgos que nos acaba de mostrar el profe en este video. Entonces, pues me parece malo, pero al mismo tiempo es un muy buen aporte en el tema judicial. Es que como dijo el compañero anteriormente, las apariencias engañan. Uno ve ahorita la gente re bien vestida y esto y son las más ratas. Y son ratas. Por eso, compañero. Pacho. Buenas noches, profe. Pues de acuerdo con ese gran trabajo que nos acaba de presentar, porque nos pone en un paralelo pues, para empezar a discutir, ¿no? El primer punto, pues, ese trabajo psicológico, como el compañero ahorita lo planteaba, que nos muestran de empezar a estudiar el individuo dependiendo de su comportamiento, pero nos deja también un trabajo importante ya en el campo de materia penal, uno como defensa en alguno de estos casos, ¿no? Porque nos enseña las facciones o en este caso todos estos atributos que puede tener un delincuente, pero aquí entonces miremos desde el punto de vista, soy juez, soy defensor, soy demandante, etcétera, etcétera. Hay unos contextos dentro del video que nos enfocan que es importante para el estudio Claro, del tema pues penal. es un avance, ¿no? O sea, es un avance claro.
unas herramientas. Y como se dijo antes, oiga, para ese tipo llegar a esas conclusiones, lo que chupó de estudio fue bastante. De verdad Bastante. que bastante. Y pues uno llega y dice, oiga, qué coincidencia que este tipo de delitos lo comete siempre o sea, la mayoría de personas con esta Característica. características. Pero una cosa que yo, o sea, que no me cabe en la cabeza es cómo que sea hereditario. Profe, y el tema del juzgamiento, pues que se está planteando, pues ahora vemos que dentro de nuestra sociedad el tema, bueno, se está aplacando un poco, pero si tú eres reinsertado o vienes de pagar una condena, socialmente pues ya tienes ese concepto, ¿no? Este viene así, entonces prácticamente no es como en este caso lo están significando que son los distintos tipos de crímenes o de facciones para un criminal, pero el tema del juzgamiento, por ejemplo, ese, profe, creo que no está mucho más ligado de la realidad. Te cortó Pachito. Sí, sí. Julie, te escucho. Ah, ya, pues casi no puedo activar el audio. Sí, sí. Pues, profe, pues mirándolo en tiempos de hoy, pues obviamente está mal. Y más allá porque se juzgue una persona por el físico, no, el hecho es que ahorita hay muchos más mecanismos para estudiar, analizar si una persona efectivamente ha cometido X o Y delito. Y viéndolo desde la época donde se hizo el estudio, pues yo sí creo que estaba bien. Porque, digamos, ahí habla del tema de personajes de tatuajes. Y siendo en una sociedad en ese momento tan drástica, con tantas cosas, quien se atreviera a hacer un tatuaje, pues posiblemente era alguien que estaba dispuesto a hacer muchas cosas porque la sociedad no lo permitía. Entonces, digamos que ese tipo de características, en su momento yo creo que sí tenían mucha validez, porque la misma sociedad no permitía y quien, como le digo, quien se atrevía a estar con determinada fisiología o algo así, entonces pues sería alguien que estaría dispuesto a hacer muchas cosas y creo que para hacer digamos, el primer estudio pues abrió mucha puerta y pues yo creo que fue en su momento bueno. Y pues en eso está el ser humano, ¿no? En evolucionar. Entonces, pues obviamente ahorita pues no estaría bien, pero pues en parte también ayuda, ¿no? Claro. Fíjate de algo bien interesante. Ayer hablábamos que decíamos, oiga, es que la doctrina como fuente generador del derecho, pues tiene una gran cabida para poder judicializar a una persona. Y los jueces de la época daban aplicabilidad a este tipo de estamentos, por primero porque era algo novedoso y segundo porque les ayudaba a solucionar muy rápido los problemas. Entonces con eso descongestionaban de una manera muy fácil, les quedaba fácil. Muchachos, 10 minutos de café y continuamos con Richard, Aura, Liz y Vive. ¿Listo? Gracias, profe.
ninguna fiesta.
¿Se quemaron el hocico, muchachos, o no? Espere, profe, espere. ¿Ya estamos? Sí, señor. Sí, señor. Richard, te escucho. Profe, espérame, dame 30 segundos. Entonces démosle con Aura. ¿Estás? Se quema la olla. Acá estoy, profesor. Dale. Pues yo pienso que las apariencias nos pueden llevar estrepitosamente a un mal prejuicio, ¿no? Em, a veces ustedes han visto películas donde ponen a la persona a la que le cometieron el delito y colocan a un tipo muy lindo, a uno feo, a uno con buen cuerpo, otro, bueno, de diferentes formas, ¿cierto? Y la tendencia de la persona que está acusando siempre es a señalar a la persona que en realidad no lo fue, porque señaló al que era feo, al que tenía tatuajes. Entonces pienso que eso hace como mucho daño a la sociedad, ¿no? Entonces, primero hay que ver en realidad quién es la persona, conocerla y ya después, pues, crear un juicio, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Richard, ¿estás ya? Ya, profe, es que estaba en el ascensor. Estoy acá en la Tranquilo. oficina. Listo. Pues, profe, venga, yo pienso, pues de todas maneras, pues sí, las opiniones de todo el mundo son muy valederas y cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Sí. Pero hay que ver las cosas de un poquitico, algo un poquito más objetivo, porque la mayoría de, mejor dicho, los estudios que han, todo esto es ciencia, Sí. es buscar la manera de no tener solamente una opción para tomar una decisión. En este caso yo pienso que lo que están haciendo es tratando de buscar otras herramientas para poder apoyar a las personas implicadas, ya sea de un lado o del otro. Y porque en algunos casos un abogado de pronto se queda como en las manos atadas y tiene que buscar o agarrar o justificar el apoyo de su decisión o por qué lo está defendiendo o por qué lo está acusando. Esto no es, estos estudios no son estudios de, ay, miremos a 3 personas y ya. O sea, la estadística y todo lo que tiene que ver con la estadística que se utiliza en cualquier campo, lo que genera es buscar una aproximación para poder llegar a un juicio que en ocasiones puede ser justo o puede ser injusto, pero se trata de eso, de buscar herramientas y de buscar como el apoyo sí, sí, como buscar el apoyo para poder El apoyo para los sustentar lo que jueces. está. El apoyo que pueden usar una herramienta para los jueces. Exactamente, sí, sí, porque de todas maneras en todos los casos no son perfectos y todos los casos no van hacia, no tienen todas las pruebas contundentes para algo, pero pues, se pueden apoyar, así como estamos hablando del rasgo físico, que es como hacia donde todos mis compañeros están guiando, pero también hay rasgos psicológicos que se repiten y se repiten y se repiten en múltiples personas que llegan a tener llegan a generar una tendencia. Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, sí hay un aporte desde lo psicológico, pero muy poco perceptible por parte de los sentidos para poder observar o identificar a una persona con problemas psicológicos, pues cómo. Bien complicado el asunto. Ipe, ¿qué hubo? Profesor, pues ahorita lo que usted mencionaba, lo que era el tema hereditario, no es
un tema que ya tanto como de gen, sino es un tema más como, digámoslo desde perspectiva. ¿A qué me refiero? Es como un niño, es decir, crece en una familia de sicarios, drogaditos, XY. Se puede convertir proclive a cometer. Exacto. Ok, Ese sería como el tema de herencia, no tal vez porque él en sus genes lo lleve, sino que él ve que su familia, al raíz de, sostiene esto, él tiene la tendencia a seguir esos pasos. Por tal, se puede convertir, es propenso a convertirse en un asesino o drogadito o XY situación que se presente. perfecto. Sí, muy buen aporte. Muy buen aporte. José, ¿qué hubo? Profe, buenas noches. Dímelo, Joselito Carnaval, Muy cuéntamelo. bien, muy bien, profe. Pues yo veo lo que el profe aquí, César Lombroso, pues para esa época, yo creo que el perfilamiento que él hace del delincuente lo hace desde su profesión, desde su punto de vista como profesional, como antropólogo, porque él está fijando única y exclusivamente los rasgos físicos de cada individuo. Y aquí él olvida hacer también el perfilamiento desde el entorno social, familiar, económico e incluso político, pero igualmente se le acota este aporte que él hace, porque igualmente para llegar a un objetivo siempre se debe tener un punto de partida, que es lo que él hace con estos perfilamientos, estas descripciones que hace cada uno de los individuos. Y no, muy importante, o sea, sin lugar a duda, de destacar en la época que se realiza el estudio. Y si nosotros estamos viendo en la actualidad, se sigue realizando. Simplemente perfilamientos de personas por parte del ejército. Oscar. Profe, lo que pasa es que tenemos que ponernos en contexto. Usted nos pregunta simplemente es por las apariencias se puede condenar a una persona. Con base en un estudio, entonces nosotros debemos ser consecuentes, coherentes con lo que la pregunta lo está haciendo, el contexto. Y vuelvo y ratifico cuando le contesté. No se puede, desde ese punto de vista. Más si cuando tenemos herramientas de climatología, de criminalística, de antropología forense, ya que ya por los hechos no lo podemos comprobar, pues tenemos que ir allá, pero ese no sé, sería otro tema para tocar y para tener en cuenta para poder encauzar ese delito y tener esa persona que la cometió o que se está acusando. Pero desde el punto de vista conceptual, la pregunta es, ¿hay que juzgar a la persona por las apariencias? Me ratifico, no. Perfecto. Yo, profe, casi no puedo contestar. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? Bueno, profe, yo también creo que también están juzgando muy de acuerdo a el año, al tiempo en el que estaban viviendo, porque generalmente la gente que estaba tatuada, generalmente era gente que hubiera estado presa, hubiera estado privada de su libertad en algún momento. Entonces me imagino que por eso también ponían a las personas en ese rango de que eran delincuentes. Pero no creo que una persona por fea tenga que ser juzgada como mala. Pues si no, yo estaría preso. Todos, más de uno, profe, más de uno estaríamos presos. Entonces, Hagamos el ejercicio y abramos cámaras y miramos los perfiles. Sí, yo les pedí que me abrieran cámaras y me tienen hoy abierto. Yo estoy solo viendo, me veo yo. Bueno, profe, yo no creo que una persona por fea deba estar presa. Sí, al criterio de su tiempo me imagino que se referían más al aspecto andrajoso, al aspecto de que por la necesidad de la pobreza ya era malo y no se miraba como el trasfondo de por qué era malo, porque no importaba, realmente eran pobres, realmente era gente que no tenía recursos, que no tenían oportunidades. Entonces ellos se creían ya con el derecho de juzgarlo por ese tipo de aspectos. Ese es mi punto de vista, profe. Claro, y entonces el poder punitivo debería haber ejercido andar por las calles y ir identificando que este tipo está como desde la teoría
es como proclive a la comisión del delito, tratemos de hacer un tratamiento. Esa debería siendo la solución, no simplemente judicializar o cuando se comete un delito, hacerlo más responsable simplemente por su apariencia. Yo. Esto, pues, profe, no sé, yo quería retomar dos cositas y es, digamos que si hablamos del momento en el cual él hace el estudio del tiempo, pues en ese momento se miraba o no había como una forma en la cual se pudiera pues demostrar qué tipo de persona era o en su caso pues lo que todos los compañeros han dicho, que sí estoy de acuerdo con eso, pero yo también quería puntualizar es que si nos vamos al punto actual, al momento actual, aún lo seguimos haciendo y no solo para llegar a una pena, sino como sociedad, ¿sí? Yo digamos que yo quería entrar al tema de mirar que por costumbres, por estilos de música, por estilos de cómo se viste, por lo que haga, por lo que consuma también, se suele juzgar a las personas. Entonces, no sé, uno no llega al punto de No, hablar estoy solo de totalmente de juzgar. acuerdo, Johncito. Uno llega y uno va en la calle y ve un tipo y dice, es una cara de rata, entonces se cambia a ser, ¿sí? Voy a... Y en realidad el pobre muchacho no tiene nada de rata, ni nada. Simple y llanamente estamos acostumbrados a realizarlo. Pero lo que nosotros tenemos que destacar del trabajo que hace Cheshire es que él individualiza a los criminales y los enmarca en algunas de las conductas. Es más proclive para delitos más graves, para delitos más leves, y empieza a hacer como una categorización de las conductas punibles, lo cual es una locura también inmensa y pues muy divertido el tema, pero gracias a él pues ya tenemos muchos avances de verdad que la ciencia ha permitido desarrollar para otro tipo de circunstancias. Néstor, ¿qué hubo? Nos abandonó. Doc, ¿puedo hacer una pregunta? Dime. Una pregunta que de pronto usted sí me la responde. Sí. ¿Por qué cuando las personas van al juicio, el acusado, sea cual sea el delito, siempre las personas deben ir en traje, corbata y bien vestidos? Hay Costumbre que entender social. una cosa, ahí está, tenemos que tener claro que existe la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, pero creo que hay situaciones que no caben para dirimir o confundir la libertad y esa libertad o ese libre expresión con libertinaje. Resulta que en un estrado judicial se está pronunciando el Estado, se están velando por los derechos constitucionales, se están velando por las garantías procesales. Y no es cualquier pendejada, por ejemplo, en el derecho penal, sino estamos hablando del segundo en rango de derechos, que es el derecho inclusive de la libertad, pero en algunos estados el derecho a la vida. Si nosotros estamos hablando de un tema tan serio, por lo menos debería existir un poco de decoro, que no quiere decir que tengamos que ir encorbatados a una audiencia, pero sí por lo menos presentables para hacer la diferenciación que estamos en un estrado donde se está administrando justicia. Los jueces por eso van de toga y demás. Pero hay quienes atacan que, por ejemplo, que un abogado mechudo no debe ser mechudo. Yo no tengo ningún problema. Ahorita con el curso anterior estaba hablando de eso. Yo tengo un amigo que ustedes lo ven, creo que todos los días salen medios de comunicación, doctor Francisco Bernate, que es el mechudo más rockero que yo conozco y el tipo se pone traje para ir a las diligencias y su sabiduría es innata.
es increíble, es abundante. Hay que medirnos más por las cabezas que por las apariencias, pero las apariencias sirven desde la óptica comercial del abogado, no más. Néstor, cuéntame, entonces, ¿ya estás? Te escucho. Muy lejos. Te escucho muy lejos, hermano. No, mal, 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 mal. Mal. Te escucho por allá. Bueno, trata ahí, dale. Dale. Sí, dale. Definitivamente no. Michael, ¿qué hubo? Ay, sí. Es que con respecto al último punto que usted tocó, a la categorización, porque es que él no encierra a todos los criminales en una sola categoría. De acuerdo a su nivel de fealdad, voy a ponerlo entre comillas nuevamente, va a ser proclive a tener ciertas conductas, obviamente mucho más graves, como los asesinos de serie o violadores. Yo voy a poner un ejemplo. Yo veo mucho siguiendo el rastro y yo no he visto un violador o un asesino en serie que sea lindo. O sea, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Todos llenan por lo menos las dos primeras categorías. Pero si uno mira, ¿cómo se llama? Garavito es un tipo normal, ¿no? No, ¿normal? Claro. Muy feo. ¿Físicamente? Normal, es un tipo normal. Usted lo ve por la calle y no se imagina nunca que es un violador de niños. Usted lo ve y es una persona común y corriente. Garavito es una persona, No, ya pero si porque tiene cara nosotros lo de vemos. pervertido, sí, tiene No, es que... No la Pero tiene. bien. Bueno, vamos a compartir una foto pues de Garavito para ver si yo estoy hablando de otro Garavito. Sí, yo, Bueno, pero en fin, yo voy a un punto. La mayoría que salen siguiendo el rastro son manes que llenan las dos primeras categorías que él nombra. O sea, la cabeza mucho más grande, la mandíbula, no sé, deformados, obviamente uno, y sí, estoy de acuerdo con todos y con la mayoría que uno no debe juzgar a las personas pues obviamente por su fisionomía. Y vuelvo y pongo el tema. Si abrimos las cámaras, creo que la mayoría seríamos acá criminales. Pero, Todos es que presos menos las niñas. sí, incluso las niñas. ¿Sabes por qué? Porque él habla de mujeres, pero sí, él no habla mucho de la fisionomía de las mujeres, sino de la conducta de las mujeres. O sea, hay mujeres divinas, pero que son locas, 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 locas. Entonces, también son proclives a ser asesinas. También. O sea, la mayoría creo que seríamos acá pues criminales, pero pues obviamente no debemos juzgar pues, obviamente es un principio, no debemos juzgar pues por las apariencias, pero es algo que es a veces instintivo, como dijo su merced, el pasar la acera, el ver a alguien ahí como, uy, pues, pucha, este man baila, me va a atracar y tras del hecho me va a masacrar, es una conducta que todos tenemos. No, sí, Pero, es que uno ve medios de comunicación y capturados no sé qué del hurto tal y los pasan y es que sí tiene una cara de rata. Exactamente, Uno dice así exactamente. y simplemente con la apariencia uno ya señala, esa persona sí pudo haber sido. Tal cual. Obviamente, poniéndolo en contexto de Colombia, obviamente debe haber un siguiendo el rastro, no sé, voy a poner no sé. Emiratos Árabes, que son todos manes, todos pintosos. Exactamente. Y decir uno, no, pues las viejas allá dirán, o los manes, o la gente de allá dirá, no, pues ese man, ¿qué va a hacer eso? No, obviamente, pues, poniéndolo en este contexto, nivel Colombia, vamos a colocarlo así. Ese es mi punto de vista. Los hice reír, ¿cierto? Pau. Profe, ¿se puede compartir la pantalla antes de eso para que ponerles dos ejemplos?
Ah, carajo, ¿y cómo hacemos eso? ¿Tú puedes? Solo tienes que darle permiso, profe. O creo que él puede solamente, así. Pero Sí, intento, solo profe. dale compartir pantalla y ya. Sí, él solo puede darle compartir pantalla. A ver, ahí ya. Creo que ya. Es el ejemplo más claro que hay. Ay, A mano, Rafael a estaba mano, a mano izquierda, Rafael Uribe Noguera. A mano derecha, Garavito. O sea, profe, denos su punto de vista y nos dice si no. Los Mi dos tienen el niño, mismo. busque una foto más reciente de Garavito. Búsquese una foto más reciente de Garavito Sí, y ya estaba súper acabado. está gordito, está bien tenidito el desgraciado. Búsquelo. No, bueno, sin palabras. Yo pues en realidad yo veo un tipo ahí como Uribe Noguera y yo nunca me voy a imaginar una cosa de esas. Inclusive hasta el mismo Garavito, pues no es que sea, es que es diferente, por ejemplo, cuando uno ve que son sucios, que la ropa, su forma de vestirse y demás, ya eso enmarca un poco más y señala un poco más hacia una proclive conducta punible. Pero estos tipos me dejan a mí desconcertado, de verdad. De verdad que yo quedé muy asombrado con esta situación. Pau, te escuchaba. No, profe, yo iba a decir que más como que criticar como a las personas y eso yo también creo que eso tiene mucha influencia en la parte social, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si usted había escuchado sobre el caso de los 3 de Winterfield, que es un caso que pasó en Estados Unidos en un pueblo pequeño que era netamente católico, ¿sí? Y condenaron a 3 jóvenes solo porque no seguían la religión católica y porque eran emos. Y pues los supuestamente los acusaron de 3 homicidios de 3 niños y pasaron, o sea, un gran tiempo, bueno, gran parte de la vida de ellos como en la cárcel. Y al final, o sea, en este tiempo, siglo XXI, en este momento, los dejaron libres, pero, o sea, ¿cómo puede la sociedad también influir y enmarcar que esa persona es una criminal, que sí, y dañar la vida de otra gente solo por no seguir unas costumbres? Entonces es algo O que yo por su también pienso aspecto. que la parte social influye demasiado y Bastante. es ahí donde uno empieza a ver que la gente no tiene como ese carácter. Bien. Karencilla. Yo opino que siempre, en todo momento, vamos a juzgar a las personas. En el contexto en el que estemos, ya sea por su físico, por cómo hable, por cómo se exprese, por todo. Pero pues a la final nunca vamos a estar 100% seguros de si es o no es lo que creemos que es. ¿Por qué? Por el contexto, precisamente, porque si yo veo a un man en la calle que es pinta, yo digo, pues no, nada, todo bien con este man. Pero pues yo no sé realmente las intenciones de este man, ¿por qué? Porque yo siempre me he preguntado, ¿un psicópata o un asesino nace o se hace? Y eso es algo que cada persona simplemente sabe, esa persona. Así es sencillo, cada persona sabe qué es, cómo se comporta, por qué piensa de esa manera. Entonces yo digo que es más que todo como en el contexto en el que estemos, en cómo también la sociedad que tenemos alrededor nos haga pensar. ¿Por qué? Por lo que usted decía, profe, que uno ve las noticias de que cogieron una banda y puros negros, así con las gorras Warner, sus mallas y todo, y uno queda, uy, no, entonces Con un ese flow tipo violento. de gente, ese tipo de gente, bueno, los que se vistan de esa manera, por gusto, entonces también van metidos en esa cola, así no sean, porque por uno pagan todos, dicen, ¿no? Entonces queda uno como, bueno, entonces si veo a alguien de este tipo en la calle, ¿me va a robar No, es que era o no me va a chistoso. robar? Ustedes vieron cuando yo era adolescente que era hip hopper. ¿Ah? Y me vestía con pantalones anchos y todo el cuento. Entonces, a mí se me cambiaban de acera. Eso no tenía ningún lío. Néstor, te escucho. Ahora, profe, ¿ahora sí me escucha, profe? Sí, ahora sí. Pues yo quería como poner en ejemplo lo de los genes de lo de que no se hereda, como por ejemplo en la película de El Padrino,
donde uno cree que el malo es el otro hijo del padrino y a la final resulta siendo el más malo de todos, Michael, que es el que menos creía uno que era el que iba a seguir con la herencia que le dejó el papá de ser delincuente y esas cosas, porque él desde un principio en la película decía que él no quería seguir los negocios del papá y al final pues él fue el que heredó todo esto, donde después de la situación pues él se convirtió como en el... Claro, es algo como lo que dijo Pipe ahí. Digamos, no es un tema de genes, sino más o menos viene siendo de cómo lo organizaron desde el momento de su educación y puede llegarse a trabajar por esa vía. Joa, ¿te escucho? Sí, profe, yo lo único que pienso es que uno por la apariencia no puede juzgar a nadie. No puede juzgar usted absolutamente a nadie porque yo veo en los mismos programas de los que estamos hablando, niñas llenas de tatuajes rescatando niños en el África y no a la señora que tiene la Biblia debajo del brazo rescatando niños en el África. ¿Sí? Yo no veo la supermamacita, supermodelo ayudando a la gente, pero sí veo a la señora con su ropita humilde ayudando a la gente. Entonces, y de pronto hasta con defectos físicos, la nariz fea, no sé, los ojos sin pintar. Y eso de la apariencia física es algo que de verdad debemos trabajar todos los seres humanos porque nosotros no podemos, porque me parece que tiene cara de violador. Créame que es una acusación muy fea, sin tener nada claro. Nadie tiene cara de nada, diría yo. Así es. Muchachos, ahí paremos un momentico. Quiero hacerle un paralelo y es, eso es connotado como un derecho penal de autor. El derecho penal de autor quiere decir que se busca judicializar es a la persona por la personalidad. Nosotros acá tenemos que mirar que tenemos que condenar a la persona es por el acto que cometió. Frente al particular, mis queridísimos amigos, vamos a encontrar que, en efecto, ¿cómo lo digo yo? Por ejemplo, los reincidentes. Cuando nosotros hablamos de reincidentes, uno dice, un momentico, ese tipo de reincidente toca guardarlo. Captura, entonces vamos a audiencia de medida de aseguramiento y en la audiencia de medida de aseguramiento, tiene antecedentes, papito, para adentro porque es que usted es proclive al delito por sus antecedentes. En este momento sí hay presunción de inocencia, pero es que sus antecedentes hablan por usted. Y eso sigue siendo un derecho penal de autor. Y la Corte Constitucional emitió una sentencia en la cual dice, un momentico, ¿cuál derecho penal de autor ni que 8/4? Aquí estamos en un derecho penal de acto y nosotros tenemos que mirar, porque una persona que pueda tener unos antecedentes se supone que se sometió a un tratamiento carcelario en el cual se supone que van a tener algunas salidas y va a existir una resocialización y demás que mañana vamos a ver profundamente. Y vamos a decantar absolutamente toda esa situación. Y si ese tratamiento y si los derechos se le hicieron valer en eficaz forma, nada tiene que ver los antecedentes. La Corte dijo, no, me paro en la raya, nada que hacer. No le como el cuento sobre eso y dirimió un conflicto y un tema muy importante. Es que inclusive los que trabajan con la Fiscalía General de la Nación o los que trabajan rodeados del derecho penal saben que hay anotaciones del sistema SPOA, que el sistema SPOA es la base de datos de la institución. Inclusive estábamos enviando a la cárcel gente por anotaciones en el sistema SPOA. O sea, es decir, hasta ahora una denuncia instaurada. Ni siquiera antecedentes. Pero sí sirven para dañar la imagen de una persona. Quiero compartirles esta situación.
sobre lo que dijo la Corte Constitucional. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Una decisión de la Corte Constitucional desató una nueva polémica jurídica. Ahora la Fiscalía no podrá tener en cuenta los antecedentes judiciales de un detenido para solicitar una medida de aseguramiento. María Camila Orozco, ¿qué dice la Fiscalía? Catalina, televidentes, buenas tardes. Esta es una decisión de la Corte Constitucional quien sentenció que en adelante la Fiscalía no podrá tener en cuenta el pasado judicial para pedirle a los jueces y magistrados una medida de aseguramiento contra una persona. El fundamento del alto tribunal es que las personas pueden cambiar y el ente acusador se ha mostrado preocupado porque podría incrementarse ese número de más de 23.000 reincidentes que están en este momento en el sistema carcelario del país. La polémica entre la Corte Constitucional y la Fiscalía surge por un artículo aprobado en el 2017 por el Congreso y que señalaba que cuando una persona detenida o acusada por un delito tenía antecedentes en los 3 años anteriores, representaba un peligro para la sociedad. Una figura usada por la Fiscalía para sustentar ante jueces y magistrados solicitudes de medidas de aseguramiento preventiva por reincidencia. Era un soporte importante el poder demostrar que estas personas habían incurrido anteriormente en esas mismas conductas delictivas. Pero al revisar una demanda contra esa figura, la Corte Constitucional consideró que la medida desconoce que las personas pueden cambiar. Es decir, que decidir si alguien es enviado o no a prisión preventiva no debe depender de su pasado judicial, una teoría respaldada por algunos penalistas. Para la imposición de una medida de aseguramiento no deben basarse única y exclusivamente en los antecedentes. Hay muchísimas herramientas más que el mismo sistema nos da para poder determinar qué es necesario la imposición de una medida de aseguramiento. Actualmente en las cárceles hay 23.570 reincidentes, de los cuales 1.752 son mujeres y 21.818 hombres. El delito con más reincidencia es el hurto con 12.655 casos. Ahora el temor de la Fiscalía radica en que se podrían disparar los índices de repetición del delito. En el marco de estos delitos, la mayoría afectan la seguridad ciudadana, como son el hurto, las lesiones, la sustancia estupefaciente, y se viene advirtiendo que en el año 2018 el 44% de estas personas que han sido capturadas por estos delitos se han presentado en eventos previos, es decir, han participado de manera recurrente en estas conductas delictivas. Después del hurto, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son los delitos que más índice de reincidencia registran. La Fiscalía por el momento dice que no teme excarcelaciones masivas por cuenta de esta decisión de la Corte Constitucional, pero sí ha dicho que va a entrar a revisar. Muchachos, problemática inmensa. Problemática inmensa. ¿Cómo la misma Fiscalía sale a decir es que es un soporte importante para la imposición de una medida de aseguramiento? No. Tienen que buscar otros medios probatorios que nos permitan llegar a inferir, oiga, que hay necesidad de imponer una medida de aseguramiento. Pero toda esta tendencia viene desde esa situación donde perfilamos a nuestros infractores de la ley penal. Toda esa tendencia se creó a raíz de allá. Y lo que quería mostrarles es que hasta hace poco en nuestro sistema se estaba aplicando. No solo por la situación física, sino porque se miraban aspectos de la personalidad. Yo, de verdad, bueno, hay unas manos levantadas, no sé si, Michael, ¿vas a apuntar algo? No, señor, qué pena. Ok, Oscar. Sí, para afirmar lo que usted decía, inclusive ahorita, hace unos meses, hace en el mes de marzo, para hacer la solicitud de la medida de aseguramiento, siguen la Fiscalía diciendo es que esta persona tiene unas querellas en inspecciones de policía que llevan que es un peligro para la sociedad y de ahí se cogen. Ustedes saben, mi doctor, que así es para pedir la medida de la solicitud de medida de aseguramiento. O sea, puede que el juez no lo opte y no lo mencione al momento de la imposición de la medida, pero sí le dañan el coco al juez. Claro, psicológico. Es algo, ¿cómo es que llaman? Sublime,
que le mandan el mensaje subliminal. mensaje. Y entonces lo hacen pensar, dicen, sí, yo creo que es un peligro, pero el código es muy, de procedimiento penal es muy, demuéstreme que es un peligro para la sociedad, pero dice, sí, es un peligro, porque ya tiene anotaciones. Entonces le dañan como usted dice, le dañan el coco al juez para que tome la medida inframoral. Me encanta tu apunte. Perfecto. Mari, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo hice prácticas en la URI de Madrid y aquí aprendí demasiado, la verdad. Sí se guiaban bastante por digamos, por los antecedentes judiciales, pero no solamente se quedaban con eso. Obviamente abrían el expediente y revisaban, y digamos, en el delito del hurto, digamos, si es reincidente, hace, no sé, por decir 2 semanas, realizó un hurto con violencia. Entonces ya otra vez vuelve y reincide. Y es, digamos, más violento. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, en algunos casos sí aplicaría, pero como tú dices, teniendo las bases para explicar el porqué del delito y por qué es un peligro para la sociedad. No solamente quedarte con las anotaciones que aparecen en el SPOA, sino también mirar digamos, las pruebas que tiene como tal el acto urgente. No, Mari, es que inclusive yo he estado en audiencias en la cual la fiscalía expone anotaciones inactivas que fueron procesos archivados. Y pues eso, de verdad, igualdad de armas no existe en este país. Johncito, ¿vas a aportar algo? Sí, profe, pues digamos que también iba a decir lo mismo. Pues yo trabajo para un fiscal de la unidad de la ECOP y estuve un tiempo con la unidad de juicios de la fiscalía y digamos que para las audiencias de estos momentos, no hablamos de actos urgentes, sino ya audiencias preparadas, programadas por delitos, sí se tiene en cuenta se tiene en cuenta los antecedentes, pero no tanto como para el punto de condenar o de cárcel, sino ya más para el punto de saber si la persona en verdad tuvo alguna vez algún tipo de negociación y se hacen de 5 años para atrás. Sí. Eso sí lo tengo en cuenta. Pero entonces yo quería solo, digamos que no, sin entrar en debates ni en discusiones, digamos que buscar el punto en el que, listo, todos tienen derecho a una segunda oportunidad, todos tienen derecho a resarcir de los errores que cometen. Pero también hay que tener en cuenta que hay casos en los cuales ya la segunda oportunidad ya tampoco valió porque lo siguió haciendo, ¿sí? Ya la cogieron, o sea, perdónenme la expresión, pero la cogen de costumbre, de maña, de seguir haciéndolo. Y es ahí donde digamos que por esos gente que hace, pues muchos pagan los platos y las consecuencias. Entonces, digamos que yo, la verdad, aunque no estoy de acuerdo en el 100% de que sea parte fundamental para apoyarse en eso, para pues declarar que una persona sea un peligro para la sociedad, sí también sí estoy consciente de que muchos se apoyan de eso para excluirse y no pagar las consecuencias de los actos que en verdad lo hacen a conciencia. Digamos que eso es lo que yo opinaría. Muy bien, pues muchachos, ¿qué hemos logrado en 2 días que estamos viendo clase? Posturas críticas, aportes. ¿Puedo aportar algo? Qué pena. ¿Aquí hubo? ¿Qué más? Sí. Dale, sí. Ahora sí voy a intervenir con respecto a lo que dijo John y estoy de acuerdo, porque es que alguna vez vi como un documental de las instituciones carcelarias en Colombia. Las instituciones carcelarias no tienen la capacidad de reformar personas. Acá en Colombia no se puede reformar una persona. De pronto sí alguno lo hace a conciencia o no sé, pero no se tiene la capacidad de reformar muchas veces criminales de alto calibre. Ejemplo, alguna vez vi... ¿Por qué no me dejas eso para mañana, Michael? Bueno, lo voy a dejar para mañana y me deja hablar mañana, prometido. Sobre ese punto, porque es que esto lo vamos a hablar decantadamente. Se lo voy a dar en un ejemplo cortico. Un violador obtiene el permiso, el derecho, que por derecho tienen... El derecho administrativo es 72 horas. Exactamente. Sale y viola. Y dentro de esas 72 horas
sale a violar. Exacto. Y la excusa, o sea, alguna excusa que escuché ahí de una psicóloga de una institución carcelaria es que él tenía el derecho a esas 72 horas. Así fuera reincidente. ¿Por qué? Porque estaba trabajando, porque tenía buena conducta, pero la buena conducta dentro de la cárcel no hace que usted esté reformado. Lo voy a dejar ahí, profe, para que... Sí, súper. Mañana nos damos cachetadas frente a esos puntos. Yo quería hablar sobre eso, Me profe. gustan las cachetadas, sí. Yo quería hablar sobre eso, profe, porque yo trabajo en la cárcel. Sí. Y trabajo en el área de domiciliarias. Ok. A un interno que está intramural, un juez ordenó darle el permiso de 72 porque cumplía con la normatividad. Ajá. Pero tenía que ir con un brazalete electrónico para poder salir a ese permiso, para saber su ubicación. Ahí la pregunta, ¿el brazalete le va a impedir a él volver a violar? Se la dejo hasta ahí. Sí. No, está demostrado que no, Andrés. Muchachos, se nos va el tiempo, necesito adelantar. Hay un aviso parroquial. Estábamos hablando con John, tenemos unas listas del curso. Que se ponen conmigo como si fueran jueces. Ya. Tenemos unas listas, queremos conformarlas, no queremos que se nos quede nadie por fuera. No sé si miramos lo de la lista hoy o mañana apenas empecemos. Por favor, tratemos de, más bien hagámoslo mañana que ya estoy mamado, no cansado, sino mamado. Entonces, más bien, Johncito, para mañana, porfa, todos que nos conectemos un poquito, o sea, puntuales. ¿Listo? Yo siempre trato de dar 10, 15 minutos mientras llegan. Mañana hagamos el esfuerzo porque mañana vamos a mirar las listas de cara a organizar bien lo de las asistencias y demás, porque hasta el momento estamos es con solo fotografías y queremos organizar un poco más el tema. Por favor, dijo el filósofo Hassan, pórtense bien para que los quiebren de último. Nos hablamos, se les quiere y nos vemos mañana, ¿listo? Gracias, profe. Buenas noches. Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, profe, que esté bien. Feliz noche. Profe, feliz noche.